Muy buenos días. Actualidad del FMLN, pactos de coalición y coyuntura política. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe este miércoles 25 de julio, deseando que su semana sea exitosa y que todas sus actividades sean de mucho provecho para usted, su familia y sus allegados. Les saluda Carlos Monterrosa y en esta ocasión hablaremos un poco de la actualidad del FMLN, la fórmula presidencial, coaliciones políticas y también aspectos de coyuntura política y posicionamiento del partido ante diversos sucesos de nuestro país. Y es un gusto para mí recibir a Norma Guevara, secretaria general adjunta del FMLN. Buenos días, bienvenida Norma. Gracias Carlos, un saludo a todos los televidentes de Canal 33. Gracias a sus usted. órdenes. Muy amable, gracias a usted por tomar la invitación y estar conmigo temprano por la mañana y con nuestra audiencia de República en Canal 33 para hablar diferentes aspectos que tienen que ver con el trabajo del FMLN en su fórmula presidencial, asuntos que tienen que ver con las coaliciones, dinámicas políticas, entre otros aspectos. Y me gustaría iniciar con esto. El 22 de julio, el 54.5% de la militancia del FMLN ratifica a Karina Sosa como la candidata a la vicepresidencia del partido. Ahora que la fórmula está definida, ¿cuáles son los pasos que siguen en el FMLN en función de la campaña electoral? Bueno, la misión de un partido previo al inicio de la campaña es prepararse, preparar su oferta a la ciudadanía, y en esta construcción está nuestro candidato. Ahora se pondrá también al frente nuestra candidata a la vicepresidencia, igualmente que las estructuras y un equipo que fue nombrado por el mismo compañero Hugo, al frente del cual está el compañero Gerson Martínez, haciendo una amplia consulta con profesionales más allá de las filas de partido, con distintos sectores, y en ese proceso se está en la construcción. Igualmente hay que prepararse para la defensa del voto, y esta es una preparación más de la estructura partidaria en lo que se refiere a la posibilidad de tener en tiempo y en debida forma a quienes estarán en los centros de votación como jefes, supervisores o vigilantes. Incluso preparar la propuesta de personas amigas, no partidarias, que puedan cumplir una misión como junta receptora de votos. Esto son preparativos que un partido serio tiene que realizar y acudir, como siempre lo hemos hecho en el FMLN, a la voluntad de nuestros compañeros, de nuestra militancia y de nuestros simpatizantes y amigos. Bien, en función de eso le hacía esta pregunta, Norma, porque el calendario electoral que ha definido, bueno, las leyes, la ley de partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral establece fechas límites para diferentes aspectos. Sí. Una de estas es que el 7 de agosto es la última fecha para presentar las solicitudes de inscripción de pactos de coalición, y quisiera consultarle un poco sobre esto. Con la fórmula presidencial ya definida, ¿está descartada la opción de las coaliciones o todavía hay negociaciones con partidos? Negociaciones hay y seguirán habiendo, pero negociaciones que puedan culminar en un pacto de coalición de momento no tenemos, y no creo que con el espacio corto que tengamos en esta ocasión podamos hacer como lo hubo en el 94, una coalición. Pero sí, nuestra convención facultó al Consejo Nacional para pactar acuerdos políticos que incluyan incluso la gestión de gobierno y con partidos, y amplias alianzas con fuerzas sociales y personalidades, que es lo que más avanzado tiene nuestro partido, y en lo cual tanto la construcción de programa como de acuerdos puntuales se está llevando a cabo con distintas fuerzas aliadas, algunas que en el pasado siempre nos han respaldado
y otras que no, y con las que se está llevando adelante un esfuerzo para darle a este país la posibilidad de mantener un rumbo de cambio en favor de nuestro pueblo y especialmente de los sectores más afectados, y prevenir las posibilidades de privatizar lo que queda en el país, como el agua o la concentración de la tierra. Estos aspectos que los comprenden mejor los campesinos, las cooperativas, los transportistas, que saben lo que significa una gestión de derecha como la de Arena que tuvimos en el pasado. Son sectores muy sensitivos con los cuales se está teniendo un amplio encuentro. O sea, básicamente, por lo que me menciona, Norma, es el FMLN no ha considerado o descarta pactos de coalición en función de lo que establece el calendario electoral para la presidencial, claro, pero sí se mantendría procesos de alianzas en función para constituir gabinete, plataforma de gobierno, eso sí, básicamente. En eso vamos a continuar. Okay, le hacía esta consulta porque en declaraciones que Hugo Martínez mencionó en otros medios de comunicación, él no descartaba una candidatura fuera del partido a la vicepresidencia, a pesar de que ya estaba Karina Sosa ratificada, y para eso quiero pedir la producción si nos puede poner las declaraciones de Hugo Martínez que fueron retomadas por el diario de hoy y que nos pueden permitir para tener la reacción de la secretaria general adjunta. Lo leo tal cual. Siempre hay un proceso interno, entre paréntesis, que ya terminó, y uno externo. En ese proceso externo siempre ha quedado un margen de negociación sobre alianzas y coaliciones, donde incluso no se ha dejado de discutir el tema de la candidatura a la vicepresidencia. Es decir, Karina Sosa es nuestra candidata a la vicepresidencia como el FMLN, pero eso no descarta que si hay un acuerdo alrededor de una coalición, se busque también una candidatura fuera del partido. En función, estas declaraciones las brindó en un espacio de entrevista que fueron retomadas luego por el diario de hoy. Entonces, en función de eso, por las declaraciones de Hugo Martínez, existe la posibilidad de cambiar la fórmula presidencial con una candidatura a la vicepresidencia fuera del partido, retomando estas declaraciones o bueno, no. En este mismo canal, el día de ayer, también Hugo ha dado otras declaraciones que contradicen lo que hoy está citando. O sea, es una cosa que ya quedó desfasada. El movimiento de la coyuntura política es intenso y hay que estar al minuto, ya no solo al día, sino al minuto. Y en ese sentido, anoche mismo Hugo ha dejado en este canal, en otro programa de este canal, ha dejado en claro que justamente una vez Karina fue electa y en consulta con los sectores con los que tenemos este amplio diálogo al que nos hemos referido, todos muestran una satisfacción y reconocen que Karina tiene una capacidad de ganar el respaldo, no solo dentro del partido, sino fuera, y que es una candidata excelente, que goza del reconocimiento y permite a nuestros aliados sentirse identificados en ella. Entonces esto deja plenamente firme nuestra fórmula presidencial, y podemos decir con claridad al pueblo salvadoreño que con Hugo y con Karina vamos en firme, y como decían unos compañeros en San Marcos frente a Karina, con Hugo y con Karina la victoria se avecina. Hay un asunto acá y que bueno que lo menciona, porque estamos a miércoles, entonces entre lunes y miércoles las decisiones cambiaron tan rápido, pero quiero retomar esta idea porque deja la impresión que en algún momento se pudo haber considerado otras alternativas. No estoy diciendo con eso que la alternativa que ya está definida pues se descartaba, pero según en par de días se daba la impresión que el escenario todavía no estaba totalmente consolidado en función de ya tener una fórmula definida en el caso del FMLN. Bueno, lo importante es lo que ya está en firme. Y que también es importante que nuestro partido siempre estuvo abierto a la posibilidad de coaliciones, pero no fueron posibles en este marco. Uno de los partidos con los que estábamos hablando de la posibilidad de coaliciones, el PSD, en algunos momentos también Gana hizo público que le habíamos buscado. En el caso del PSD no es responsabilidad nuestra que la sala emita un pronunciamiento que pone en duda la posibilidad de hacerlo, y entonces esos movimientos riesgosos no son convenientes en un sitio. Sí, las alianzas con ellos mantenemos y mantendremos. Con PSD, tenga o no registro, es una fuerza real, y sin duda hemos trabajado juntos y vamos a seguir trabajando juntos, de manera que esas posibilidades de manera materialmente
quedaron descartadas. También conocemos que Ghana va a ir con su propia bandera, eso es lo que hemos escuchado, y esas posibilidades entonces estuvieron por un momento y dejaron de estar. Entonces nuestro partido, que no será primera vez que compite solo, y es más, 2 veces ha ganado solo, aunque siempre con el respaldo amplio de movimientos políticos, de movimientos sociales. Por ejemplo, siempre hemos tratado con el movimiento político Duarte Vive, que no tiene registro, pero es igualmente una fuerza política que reivindica sus propias ideas y tiene su propia organización. Entonces, en este país pues, existen estas realidades, las tomamos muy en cuenta, y tan es así que muchos de estos funcionarios son parte del gabinete del presidente Salvador Sánchez Serén, y otros lo fueron en el de Mauricio Funes. Cierro este bloque solo con esta pregunta, Norma, en función de qué pasó en el partido Ghana. La única razón o la razón por la cual ya se decidió no continuar las pláticas en función de la coalición es porque Ghana va a plantear a su propio candidato presidencial, porque también se ha conocido que Will Salgado está interesado en hacerlo. ¿Básicamente fue por eso o surgieron otros elementos que le permitió al FMLN decir, no, vamos a correr por nuestra propia fórmula y en función de eso vamos a trabajar en las presidenciales? Creo que estos aspectos, igual que como la ley de partidos políticos los reconoce, los elementos de estrategia son de los propios, de los asuntos considerados internos de los partidos, y mejor es que lo dejemos así. No vamos a hablar de pretéritos, sino de cosas más concretas. Muy bien, tenemos que hacer entonces la primera pausa. Al regresar me gustaría que hablemos otros aspectos que tienen que ver con las alianzas que el FMLN puede desarrollar con sectores de la sociedad y otros asuntos de la coyuntura política. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Norma Guevara, secretaria general adjunta del FMLN, sobre la actualidad del partido, fórmula presidencial, coaliciones y aspectos de coyuntura política. Ahora me gustaría que hablemos un poco siempre en la lógica de la construcción y configuración de alianzas. He escuchado tanto del candidato a la presidencia como diferentes expresiones de la dirigencia del FMLN, Norma, la promoción y la búsqueda de alianzas amplias con diferentes sectores en el caso del FMLN. Pero siendo concretos, ¿cuáles son esos grupos y esas organizaciones y movimientos en los cuales el FMLN buscaría alianzas y respaldos políticos pensando en las presidenciales? Bueno, movimientos políticos hay varios. Ya decía, el movimiento Duarte Vive, sí, el Partido Socialdemócrata. Nosotros en algún momento también buscamos al cambio democrático, en algún momento, aunque quedó claro pronto que no habría con ellos. Necesitamos siempre tener un diálogo con todos los partidos. Si el único con el que realmente somos el verdadero contradictorio y competencia es con Arena. Luego, con todos tenemos la posibilidad de hablar, lo hemos hecho, hemos realizado juntos cosas en beneficio del país. Y sabemos que el diálogo es un recurso, como dice nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, necesario para la acción política en beneficio del pueblo. Cada vez que busquemos algo que beneficie a nuestra sociedad, nosotros, siendo insuficiente nuestra fuerza, estamos abiertos a la búsqueda de otro. Pero siempre para el FMLN la naturaleza misma de nuestro partido nos manda a trabajar con las organizaciones de los trabajadores, de los campesinos, profesionales. Hoy ha surgido un movimiento importante de profesionales que no teníamos en el pasado, con una voz bastante crítica y fundamentada, movimiento de profesionales por la transformación. En la campaña que pasó, de diputados y consejos municipales, en el último momento tuvimos la posibilidad de un diálogo importante con ellos. Tenemos coincidencias con sus maneras de ver, incluso con sus críticas.
Entonces, este es un esfuerzo. Por ejemplo, Hugo estuvo esta semana con pastores de la región de San Miguel y con transportistas, con distintos sectores. Están programadas reuniones con ellos y otras que se han desarrollado, igual que con asociaciones en el exterior. Ahorita Gerson está en Washington en jornadas de consulta para conocer también los puntos de vista de nuestros hermanos en el exterior. O sea que nuestro diálogo es amplio. Le hacía esta consulta porque desde el resultado de las elecciones del 4 de marzo aparecieron algunas expresiones más críticas. Pongo un nombre, por ejemplo, un ejemplo nada más. Asgoju fue crítica porque pidió cambios del gabinete. Ahí se tomaron fotografías y una manifestación y expresión. Margarita Posada, entre otras personas que configuran esta asociación, fue crítica y pidió cambios del gabinete. Pero también, por ejemplo, lo pienso en otros proyectos que pueden generar discusiones, asociaciones comunales y de desarrollo económico y social por el proyecto de ley de zonas económicas especiales. A lo que quiero llegar es cómo se puede lograr este acercamiento a alianzas con movimientos que han tenido afinidad con el FMLN, pero para temas concretos han sido muy críticos y han mencionado que esperarían una reacción o un cambio en algunas decisiones gubernamentales. Es que las alianzas no son porque son parte de partido, porque compartimos todo, sino porque hay elementos fundamentales en los que estamos de acuerdo. Yo estoy segura de que Margarita Posada y la asociación no está por la privatización del agua, por la reconcentración de la tierra. Y más allá de que tenga crítica, estoy segura de que estaremos juntos, porque son más los puntos que nos identifican en común que las diferencias. Entonces tenemos que aprender en una sociedad democrática a leer correctamente sin el insulto la diferencia y la crítica. Nosotros en eso no tenemos problema. O sea, a la izquierda ese es lo que le caracteriza. Más bien a veces factores de reveses están vinculados a un exceso de crítica que deja de lado la perspectiva o la buena obra o lo realizado. Entonces nosotros en tener diferencias no es lo que nos va a limitar para la búsqueda de estos acuerdos con ninguno de los movimientos sociales y populares existentes ni los movimientos políticos. Ahora, el tema de las alianzas, lo consulto con esto. Usted me mencionaba que hay un espectro amplio de alianzas que el FMLN puede desarrollar. Obviamente con Arena no lo haría, ni en temas de coaliciones por perspectivas ideológicas. Pero si lo pensamos en sectores sociales, políticos, culturales, económicos, normal, el partido desarrolla sus propios aliados y en este caso el candidato Hugo Martínez y Karina Sosa van a desarrollar sus propios aliados. Todos trabajamos para el mismo día de fiesta. Y todos le rezamos al mismo santo. Pero por supuesto que el trabajo requiere una organización y la organización nos manda a hacer esfuerzos que pueden ser diferenciados pero concurrentes a la misma finalidad de, repito, mantener un rumbo de país que permita conservar lo que se ha hecho bien, como lo ha repetido Medardo, nuestro secretario general, y también Hugo, mejorar todo lo que haya que mejorar y seguir avanzando, escuchando las urgencias y las necesidades mayores de nuestra población. En ese rumbo estamos claros de que el partido estará mientras está las estructuras de 262 municipios haciendo algo. Hugo estará en algún otro lugar y Karina en otro, pero todos con la misma finalidad. Ese es el estilo del FMLN. Bien, ahora me gustaría que toquemos otro tema que es relevante, que tiene que ver el posicionamiento del partido, por ejemplo, ante los sucesos de Nicaragua. Ya se conocieron las declaraciones del presidente de la República en el foro de Sao Paulo que se realizó en Cuba. El presidente pues tuvo su posicionamiento sobre esto y quiero pedir a la producción si nos pueden poner un corto de esas declaraciones que brindó el presidente Salvador Sánchez Serén en el foro de Sao Paulo sobre la situación de Nicaragua. Escuchemos. Nos solidarizamos también con el gobierno y el pueblo de la hermana Nicaragua ante los intentos desestabilizadores para alterar el orden constitucional
derrocar por la fuerza al gobierno legítimamente electo y arrebatar a la población los grandes avances sociales y económicos en uno de los países que alcanzó el mayor crecimiento y estabilidad en la región. Bien, esas son las declaraciones del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en el foro de Sao Paulo que se desarrolló en Cuba hace unos días. Pero también quiero pedir a la producción si nos ponen unas declaraciones que brindó Hugo Martínez en un espacio de entrevista, fueron retomadas por los medios de comunicación y la digo textualmente: el drama de Nicaragua es algo inaceptable y los actos de violencia que se están dando, vengan de donde vengan, es condenable. Yo no comparto las declaraciones de Salvador Sánchez Serén sobre este caso. Definitivamente yo no comparto las declaraciones del presidente sobre Nicaragua. Lastimosamente ahí estoy de acuerdo. Esas son las declaraciones de Hugo Martínez, que lo brindó en un espacio de entrevista, fueron retomadas por el Diario de Hoy. Y en función de estas dos declaraciones, Norma, le quería consultar: ¿cuál es la postura que respalda la Comisión Política y el partido? ¿La del presidente o la del candidato a la presidencia? La del presidente. Nuestro partido también se ha pronunciado, la fracción legislativa se ha pronunciado, y es un asunto que creo que vale la pena que me hayas preguntado. Sí. Mira, el 18 de julio del 2015, grupos de personas en El Salvador pedían la renuncia de Salvador Sánchez Serén. Nuestro partido salió a la calle a decir: Salvador Sánchez Serén fue electo para 5 años y ya pasaron 4, ¿verdad? Y nosotros podemos ver en Guatemala, antes la gente pedía que Otto Pérez, aunque le faltaban meses, se fuera. No viste nunca ni a nuestro partido ni a nuestro gobierno pronunciarse en el sentido que lo demanda una parte de esos países. Igual en Honduras, cuando el golpe de Estado, nosotros sabíamos que Mel Zelaya tenía que terminar, o en Paraguay. Entonces, esas acciones que van en contra de las decisiones de los pueblos tomadas en el marco de sus constituciones, pues son respetables. Tanto deben ser respetadas por un gobierno. Solo el único momento en el que un gobierno de El Salvador hizo lo contrario fue cuando Francisco Flores se pronunció reconociendo al golpismo contra Chávez en Venezuela. Entonces, por principio, por convicción democrática, debe de respetarse a quienes son producto de una elección. Eso es lo primero. Segundo, hay que informarse a fondo de los hechos, no solo comprar cualquier cosa que se dice. Y nosotros, como fuerza de izquierda, con una tradición de relaciones con el FCLN, ¿verdad? Y además, aunque no fuera por esa vía, ha quedado claro, ¿verdad?, de cómo surgió la conflictividad en Nicaragua y cómo ha venido desarrollándose, de protestar por una ley que fue derogada rápidamente, sí, pasar a pedir el cambio del mandatario. Entonces, eso es lógico que forma parte de unas estrategias, como lo ha dicho el presidente Sánchez Serén, que buscan desestabilizar a gobiernos especialmente progresistas, aunque no ocurre, y hay que reconocer, solamente con gobiernos de izquierda, porque aquí en la vecina Guatemala ha ocurrido también, y no voy a juzgar razones, pero ha ocurrido, bueno, en medio de la erupción volcánica, en una noche estaban convocando para pedir la renuncia del presidente actual en Guatemala. Y estoy hablando de no de meses, sí, sino quizás de semanas atrás. Entonces, nosotros, por principio, pues no nos gustaría que a un gobierno legítimamente electo, reconocida esa elección hasta por la OEA como observadora, con observación amplia internacional, de repente se diga que hay motivos porque se le ocurrió a alguien que debe renunciar y adelantarse las elecciones. Eso no es lógico. Que tenga problemas, toda sociedad tiene problemas. En Canadá hay problemas, en Estados Unidos hay problemas, en Francia hay problemas. Nosotros tenemos problemas, no hay sociedad que no tenga problemas, y deben dirimirse los problemas en el marco entre los ciudadanos de cada país,
y en las instituciones de cada país. Okay, debo de hacer una pausa, vamos a seguir discutiendo el tema de Nicaragua y también hablar de otros temas de coyuntura política en el último bloque. Regresamos. Último bloque de la primera entrevista que tenemos esta mañana en República con Norma Guevara, secretaria general adjunta del FMLN. Estábamos hablando un poco del caso Nicaragua y quiero pedir a la producción si nos puede poner unas declaraciones, o más bien esta es parte de una carta del reconocido teólogo de la liberación Leonardo Boff, que fue publicada por el periódico Confidencial en Nicaragua, y él publicó un pronunciamiento referente a los sucesos de Nicaragua. Lo quiero leer textualmente. Estoy perplejo por el hecho de que un gobierno que condujo la liberación de Nicaragua puede imitar las prácticas del antiguo dictador. El poder existe no para imponerse a su pueblo, sino para servirle en justicia y en paz. Nicaragua necesita del diálogo, pero antes de todo necesita que las fuerzas represivas cesen de matar, especialmente a jóvenes. Esto es inaceptable. Nicaragua necesita paz y de nuevo paz. Bueno, esas son declaraciones que aparecen en una publicación del periódico Confidencial, que es una carta de Leonardo Boff dirigida al Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Y en función de eso le consulto, Norma, ¿cuál es su reacción? ¿No le significa también esto al FMLN hacer una reflexión sobre la postura de las acciones del gobierno en Nicaragua? Porque también el informe de la CIDH menciona acciones policiales, parapoliciales, reacciones que se han dado entre estos bandos. Entonces, ¿no le genera al FMLN una posición sobre esto? Nosotros condenamos la violencia y ese es el enfoque. Nos solidarizamos con las víctimas y estamos en favor del diálogo y reconocemos que el presidente y varias fuerzas nicaragüenses están por el diálogo y compartimos la aspiración de paz para Nicaragua. Es difícil entender cómo un gobierno que tiene apertura a la empresa privada, donde hay inversionistas salvadoreños importantes, donde decían que era mejor ir allá, aunque fuera un gobierno de izquierda, que invertir aquí. Hemos escuchado eso muchas veces y de repente hay algo que denota una violencia no esperable. Pero yo no me puedo imaginar que el gobierno sea el que destruye las ambulancias, los hospitales y las estaciones de policía y todo el patrimonio público que ha sido destruido en medio de esta ola de violencia. Deseamos de todo corazón que cuanto antes Nicaragua salga adelante y resuelva entre los nicaragüenses sus problemas. Eso es nuestro deseo. Y esa última frase de Leonardo Boff, de que Nicaragua necesita paz, la compartimos. Pero no compramos la afirmación que repite fragmentos de una realidad sin reconocer que no hay una sola verdad y que es importante que se le ponga fin a eso y a la violencia, y creo que se abra espacio al diálogo. Cierro este punto de este tema en Nicaragua para movernos a otro solo con esto. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una institución reconocida en el país, mencionan, por ejemplo, en su saldo de sus reportes de los acontecimientos de Nicaragua, por lo menos 270 muertos registrados, 2.000 heridos, detenidos, desaparecidos, bloqueo policial y parapolicial del trabajo de la Cruz Roja, por ejemplo, lo que ocurrió en la UNAM de Managua. Las autoridades gubernamentales no emplean, según este centro, el uso de la fuerza bajo principios de legalidad y proporcionalidad. Es decir, el punto acá es, más allá de que si se pide, porque un bloque pide la destitución del presidente o que renuncie, pero más allá de eso es las acciones de gobierno a través de las expresiones policiales, así como pueden dañarse instalaciones públicas, pero también vemos acciones. En los primeros momentos lo que pudimos conocer, ¿verdad?, es que quien llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue el mismo gobierno, ¿verdad? Entonces creo que no ha habido interés en ocultar. Y estoy segura de que las instituciones nicaragüenses deben investigar cada uno de los actos de violencia que han ocurrido y deducir las responsabilidades que tenga que deducir. En eso no puede haber diferencia en ningún lugar, ni aquí ni en otro lado. Y eso no da pie a decir que un día, como dijo le oía a Ricardo Navarro un día,
porque hay un problema en el Rosales, se cierra el Rosales. Entonces, el Rosales es una institución para brindar salud. Entonces, o que si hay un problema en el cuerpo de bomberos, hay que cerrar el cuerpo de bomberos. No, hay que analizar puntualmente el problema que existe y resolverlo, porque las instituciones son necesarias para brindar servicio. Entonces, yo creo de que por eso es que nos sentimos identificados con la aspiración de que Nicaragua debe restablecer la paz sobre la base de dirimir las diferencias y los conflictos que tengan razón entre los nicaragüenses. Muy bien, ahora me gustaría cambiar de tema, a ver aspectos más de coyuntura política, Norma, y uno de los temas que está en discusión, porque todavía la decisión no se ha tomado, pero sé que las diferentes expresiones de los partidos políticos han estado en constante diálogo, comunicación y negociación, que es el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Y le consulto, ¿la dirigencia del partido ha sido parte de reuniones con otros secretarios generales de otros partidos políticos en las últimas horas para llegar a acuerdos de magistrados de la Corte? No, pero sí la jefatura de fracción de nuestro partido ha estado en diálogo, y secretario general, en algún momento incluso tu servidora me han llamado por la experiencia anterior y he podido participar, pero no con secretarios generales, sino acompañando a nuestra fracción, ¿verdad?, a acompañar el proceso. Y esperamos nosotros que lo más pronto que se pueda, este tema quede resuelto. No hay razón para seguir demorando, ¿verdad? Hay un marco constitucional y reglamentario para tomar decisiones, evaluar todos, no un diputado, sino que todos los diputados deben evaluar para emitir su voto. Yo no admito, porque he oído ahí con mucha aplauso de que hay un barómetro, un baremo, sí. Pero donde está la nota de un diputado y que pretende que esa sea la de todos. Y yo me ponía a pensar cuando leía esto, si hasta en los concursos de Miss Universo o de las reinas en un pueblo, varios jurados a la misma persona le ponen distintas notas. ¿Y cómo va a ser posible que la nota de un diputado quiera ser impuesta a 84? Hay que respetar el derecho de los grupos parlamentarios a hacer su evaluación y de la imperiosa necesidad de que se pongan de acuerdo en escoger a los mejores, en los cuales concurran sus opiniones positivas. Se lo pregunto por su experiencia como estando en la Asamblea Legislativa, como diputada, también como secretaria adjunta del FMLN. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los criterios fundamentales para el FMLN para definir quiénes van a ser los candidatos a la Corte Suprema de Justicia? ¿Y cuáles son los criterios fundamentales para decir estas son las personas con las cuales deben de constituirse la nueva sala de lo constitucional? Pues mira, hay muchos criterios, hay que ver la hoja de vida, ¿verdad? Lo hicimos, yo fui diputada últimos 9 años y antes otra vez otros tantos, pero es indiscutible que cada diputado quiere saber cómo ha sido la actuación de un profesional, no solo lo que está escrito. Hay indagaciones que debe hacer cada fracción, ¿verdad?, sobre cómo ha actuado, cómo es en su vida personal y profesional, cómo se desempeña en la entrevista. Hay distintos aspectos que deben de ser evaluados. Y lo que sí es doloroso, y al menos mientras yo fui diputada propugné por eso, es que cualquier duda o reparo que personalmente o grupalmente se tenga sobre un profesional debe manejarse con la más alta responsabilidad. Porque los profesionales que se exponen para competir por un cargo de servicio público, como es ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Cuentas, de la Judicatura, de lo que sea, los expone ante la sociedad. Ellos mismos dan ese paso, pero vetar y decir descalifico a hacer esas campañas. Siempre la Asamblea es objeto. Y quiero comentarte, sí. Uno recibe cartas, el que está de diputado recibe cartas diciendo por qué no hay que elegir a fulano,
más que en favor, se reciben en contra. Esa por lo menos fue mi experiencia durante 3 momentos, de 3 periodos que hubo que elegir. Entonces, las campañas en contra de cada uno de los profesionales son abundantes. Entonces, quiere decir que los diputados y los grupos, las jefaturas, deben tener el máximo celo por no terminar sumándose a eso. No quiere decir no tomar en cuenta. Cada dato tenés la oportunidad de buscar corroborar que no sea de mala fe, pero eso abunda. Y lo otro son las presiones de bufetes, donde son grupos económicos los que realizan las gestiones en la corte, ya sea contencioso, penal, civil. Entonces esos grupos se convierten en unos grupos de presión ilegítima, siento yo, porque defienden intereses, son a veces abogados de empresas y de transnacionales. No es legítimo. Debe de permitirse que la Asamblea desarrolle sobre un universo limitado que la Constitución determina, desarrolle su responsabilidad de elegir a los que considere oportuno. Aún así, puede equivocarse. Y yo estoy consciente de que uno se equivoca a veces. Esperaría que en esto no se equivoque. Ojalá que no se equivoque. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto que esté conmigo en la primera parte de la entrevista República, Norma, y espero que nos volvamos a encontrar en otras oportunidades para ver la actualidad del FMLN en función de la campaña electoral. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y al canal estamos a la hora. Gracias por haberme acompañado. Permítanos una pausa. Regresamos en minutos.